A pesar que no transcurrieron 15 días del encuentro del último lunes, lo que queríamos era hacer una devolución general de los dos trabajos de redacción que tuvimos hasta ahora. El primer punto tiene que ver con que a ver, y las devoluciones son generales, no vamos a puntualizar en nadie. ¿Por qué esto? Porque después cada uno sabrá adaptarlo a su propio laburo. Alguna sugerencia a mejorar, a optimizar la redacción. El primer punto tiene que ver con el apuro. El apuro para nosotros, para los periodistas, es una de las falencias graves que podemos tener. Alguien parece que abrió el grifo y largó todo el agua al patio. Decía que el apuro es de las peores falencias que podemos tener. Esto no solo para periodismo gráfico, sino en la vida cotidiana. Cuando hacemos algo de apuro y para sacárnoslo de encima, generalmente no sale bien. Punto 1. Punto 2. Lo que vamos a solicitar en este periodo cortito que nos queda de cuatrimestre es el respeto por las normas de estilo que charlamos allá cuando arrancamos nuestros encuentros de los lunes. Y hablamos de los títulos con verbo, de evitar los gerundios, de evitar los verbos compuestos, de volver sobre nuestro material con una lectura crítica y editarlo, porque siempre vamos a encontrar cosas a mejorar, a perfeccionar. De manera que es una sugerencia, y esto tómenlo para su vida profesional, de dejar descansar nuestro propio material. Dejarlo el tiempo que podamos y después volver sobre el mismo, tomando distancia de lo que escribimos. Porque muchas veces cuando terminamos de escribir y en los 2 minutos lo releemos, se nos pasa, tenemos la chance que se nos pase un elefante por adelante y no lo vamos a ver. Hay un tema puntual que lo he visto en varios trabajos, sobre todo en este último, que nosotros a quien tenemos que respetar nuestra prioridad es el lector, siempre. Si nuestro entrevistado pronuncia mal determinadas palabras, por ejemplo dice aiga, o dice bayonesa en lugar de mayonesa, nosotros tenemos la obligación hacia nuestro lector, de manera que tenemos que escribirlas correctamente. Si nuestro entrevistado en todo momento tiene la costumbre de hablar con gerundios o con verbos compuestos y demás, nosotros tenemos la obligación de redactarlo como corresponde, porque que en lugar de decir aiga, de reescribir aiga, y escribimos haya, nosotros no le cambiamos de ninguna manera el sentido a lo que dijo. No estamos faltando la verdad ni tergiversando sus palabras. Simplemente nuestro deber es hacia nuestro lector. Y eso que nos quede claro siempre. Nuestra prioridad, más allá del respeto por lo textual que nos dijo nuestro entrevistado, nuestra fuente, siempre el respeto es hacia al lector. Y el respeto es que el lector no se encuentre con un texto con palabras mal escritas, con falta de ortografía, con frases que no se entienden. Existe otra cuestión y que tiene que ver con palabras que están tan trilladas que pierden el sentido. Quien tenga que hacer una observación o una consulta, paramos y por favor lo comenta. Hay palabras como hay, mucho, poco, lindo. Profe, una consulta. Sí.
Esto no lo habíamos dicho al principio, o quizás como entré tarde, la primera clase, capaz no lo tenía, pero el tema de los textuales, o sea, a mí me enseñaron que los textuales en títulos eran algo permitido mientras no fuesen cosas de cuatro líneas, por ejemplo. ¿Cómo lo ve usted eso? Y cómo lo ve Marta también, que también... Ahora voy a hacer un hincapié en la cuestión de titulación. Joya. Primero quiero terminar con esto. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Hay palabras, existen palabras que de tan trilladas pierden el sentido. Y es tan amplio, que le quitan hasta valor a un texto bien escrito. Repito, palabras como hay, mucho, poco, lindo, feo, desacreditan nuestra redacción. Entonces, por eso volvemos a la sugerencia del principio. Siempre que nos acompañe un diccionario de sinónimos. Para nuestro laburo profesional, es la mejor compañía que podemos tener. Reemplacemos cada vez que podamos esas palabras. Descartémoslas, no las utilicemos. Vamos a la cuestión de la titulación, que es lo que recién nombraba el compañero. Si yo tengo que titular, por ejemplo, vamos a poner ejemplos cercanos y si se quiere, pueriles o insignificantes sobre un determinado hecho para no complicar. Por ejemplo, el fútbol de ayer. Termina la fecha y yo no puedo titular San Lorenzo, Racing y San Lorenzo se enfrentaron a Avellaneda. Eso no es lo central de la información. Lo central de la información es, y me lo tengo que preguntar siempre antes de titular, es el resultado del partido. Si yo estoy diciendo que jugaron Racing y San Lorenzo, no estoy ni faltando a la verdad, ni diciendo algo que no sucedió, no. Pero lo que le interesa al lector es otra cosa, es el resultado del partido. Y a raíz de eso, quién clasificó y cómo clasificó, y si ya tengo ordenado los clasificados de una otra zona y otra, ver cómo se cruzan. En el trabajo último de Alberto Alba, se dieron un par de casos en ese sentido. La titulación, no hay manera de entrar a la noticia que no sea a través del título. Si nosotros, la única ventana para atraer la atención y seducir la atención del lector es la titulación. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que condense la información de mi texto y además que seduzca el interés del lector. Seguimos con el ejemplo de Alberto del lunes pasado. Cuando entrevistamos a alguien, y alguien me parece tan rico con tantas frases como nos dejó Alberto, una frase textual puede ser, por supuesto, el título de la entrevista. Y como decía recién el compañero, una frase textual que sea una línea de extensión, no más que eso. Y fijándonos que justamente en esa línea de texto no haya verbos compuestos, no haya gerundios, porque si los hay, los reescribimos y no hay problema porque no cambia el sentido de lo que nos dijo. Lo otro tiene que ser puntual. A ver, por ejemplo, si yo entrevisto, vamos a suponer, a alguien muy, muy conocido como Maradona. Bueno, y está la foto de Maradona, que es universalmente conocido. No tengo necesidad de aclarar, lo dijo Maradona. Vamos a suponer que diga, que hubiera dicho, soy el mejor jugador del mundo. Y no necesitamos aclaración.
En cambio, si entrevistamos a Alberto Alba, que es presidente de una federación muy importante, la más importante de la Argentina, pero nadie tiene conocimiento en el país de quién es Alberto Alba. Entonces, si la entrevista a Alba la titulamos, trabajamos con AINCO desde jóvenes. A mí ese título, por más que lo haya dicho, no me atrae, no me genera nada, porque lo pudo haber dicho desde Alberto Fernández hasta la señora que atiende el almacén o la despensa en la esquina de mi casa. Todos pueden llegar a trabajar con ahínco y con devoción y con honestidad. ¿Se entiende el concepto? En cambio, si nosotros titulamos los clubes subsistimos sin apoyo del Estado, bueno, ahí cambia la cosa, porque tiene sustancia el título. Anzuelo o gancho es lo que necesitamos en los títulos. Por eso no podemos titular Racing jugó con San Lorenzo, porque el interés del lector va por otro lado. El titular viene a ser el título como la sustancia de la noticia. Y más de un teórico sostiene que solo cuando tenemos un titular tenemos noticia. El libro, hoy anoté una frase del libro de estilo del diario español El País, que establece que los titulares constituyen el principal elemento de una información. Es el manual de estilo del diario El País de España. Traje uno equidistante para no generar ni profundizar ni grietas ni nada. Entonces, ¿qué dice el manual de estilo del diario más importante de España? Los titulares constituyen el principal elemento de una información y sirven para centrar la atención del lector e introducirle en su contenido. Cada vez que vamos a titular, y lo ideal es titular después que redactamos, no antes, a no ser que tengamos una frase tan definitoria que decimos, ese es el punto. Ahí llamo la atención y describo mi texto. Siempre es conveniente redactar, tener todo el cuerpo de nuestra noticia, del reportaje, de la entrevista, de la nota de color, de lo que fuera, y a partir de ahí sí titular. Estos puntos los anoté hoy de diversos autores. Entre los objetivos y funciones de los titulares de las noticias serían anunciar y resumir la información que va en la noticia, convencer a nuestro lector que lo que se cuenta es interesante, evadirse de la propia información que resume, cobrar vida propia, ese título, cobra vida propia, despertar interés al lector, expresar en contados vocablos la esencia de nuestro contenido informativo. Y que además ese título debe ser fiel al espíritu de la nota. Por eso, y acá hago un paréntesis, siempre recordamos y ponemos énfasis en escaparle a los títulos que representan o que tienen que ver con títulos de libros, con títulos de discos, con títulos de canciones, con títulos de refranes, porque no van a reflejar el espíritu de nuestra nota, de lo que redactamos, de nuestra creación, porque más allá que estamos fundamentados sobre quiénes consultamos a la hora de redactar, no podemos tener esa actitud de holgazanería que es recurrir o jugar, por ejemplo,
con el apellido de quién es el artífice o el protagonista de la noticia. Los vemos que hay muchos colegas que tienen esa cuestión de jugar con los apellidos. Y eso lo único que denota es pereza. No hay otra cosa, no hay creatividad. Entonces, tenemos que descartar de plano títulos de novelas, de discos, de canciones, de libros, de refranes, dejar de lado eso. Tenemos que facilitar con el título, y volvemos a los títulos, facilitarle al lector la búsqueda y el encuentro de una cuestión que le interesa. Si no, no podemos titular, y vuelvo al ejemplo del partido, jugaron San Lorenzo y Racing. Al lector lo que le interesa es cómo salió el partido. Y después todo el otro desagregado. Lograr que una noticia se lea, y si es posible, desde el principio hasta el final. Ese es un enorme desafío que tenemos con el lector moderno, que por eso nosotros tenemos que adaptarnos a que en el esquema de titulación, en la volanta o cintillo, que definen algunos, el título y la bajada, ahí esté condensada toda la información. Vamos a un ejemplo concreto de hoy a la tarde, que me tocó en la radio redactar la noticia. El ANSES confirmó el aumento para los jubilados a partir de junio. El organismo oficial dijo que el incremento de los saberes de la clase pasiva será del 12.2% a partir del 1 del mes próximo. En la bajada, había dos formas de resolver esa bajada. El aumento anterior, que había sido en marzo, y que por el cual los jubilados perdieron largamente contra la inflación, o cómo les iba a ir con este aumento respecto a la inflación, que el mes pasado fue del 4 y piquito %. Es decir, ahí está condensada la información. Si uno quiere adentrarse a eso, bueno, puede redactar las categorías mínimas, las máximas, cómo está respecto de la canasta básica y demás. Pero ahí, nosotros, en la volante, en el título y la bajada, condensamos la información. Si el lector no quiere adentrarse, pero por lo menos leyendo el esquema de titulación, tiene condensada toda la información. Cumplir la meta estética de hacer una edición agradable por la agilidad y fuerza de la gramática, por el ingenio de los tituleros, o por el equilibrio entre la importancia de un suceso, la tipografía y los blancos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la bajada no puede ser un choclo, que el título no se puede extender más de una línea, que siempre, como insistimos, inclusive lo vimos en algún trabajo y era parte de la devolución general de hoy, cuando nosotros tenemos que utilizar estratégicamente los blancos cuando redactamos. ¿Qué son los blancos? Las pausas. Si el lector se encuentra con algo que no tiene punto de aparte, con algo que no tiene comas, con algo que carece de respiro, se va porque le significa una mancha gris. Hay trabajos, nos pasa a todos, hay trabajos que parecen una mancha gris y realmente uno escapa a eso, porque no tiene deseo, no genera el deseo de lectura. Si uno se encuentra con volcadas líneas tras líneas, sin pausas, sin punto y aparte, sin blancos, no da el deseo, no genera el deseo de lectura, para nada. Uno le escapa a eso. Entonces, dentro de las cuestiones a tener en cuenta, siempre la pausa. Siempre. Está bueno, disculpe, profe, está bueno leerlo en voz alta. A veces leerlo en voz alta es un buen ejercicio porque te escuchás y ayuda a identificar
porque te quedas sin aire. Y bueno, es un párrafo muy largo, bueno, acá le tengo que poner un punto, una coma, y también ayuda a identificar, de hecho, otros errores. Esta palabra está mal escrita, esto no tiene mucha coherencia, ayuda ese ejercicio. Además, con lo que decía Marta, que gracias por hacerme acordar, siempre salta cuando uno lee su material en voz alta, siempre saltan las reiteraciones. Y cuando leemos en voz alta nos hacen ruido esas reiteraciones. Entonces la lectura del propio material es la primera edición. Nosotros somos nuestros primeros editores. Independientemente de que alguien después tenga la responsabilidad, o antes de salir al aire, o antes de trasladarse a papel, o antes de subirse al blog, o a lo que fuera, independientemente de que alguien tenga la responsabilidad de editarlo, de un visado, de lo que fuera, nosotros tenemos que ser siempre, en nuestro laburo profesional, los primeros editores. Y la primera mirada crítica tiene que ser la propia, la nuestra, porque es la que va a funcionar con un grado de autocorrección que es el más, es en el que más tenemos que confiar. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere hacer una sugerencia? Yo quería dar de vuelta, perdón Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. No, el tema de, entonces, ¿se pueden titular contextuales? Aproveche y toma un mate. Siempre, siempre, cuando hacemos una entrevista, las frases textuales, sobre todo cuando fueron en una charla tan rica como la que tuvimos con con Alberto, el lunes pasado, siempre una frase textual y con fuerza y que describa el espíritu de la nota, nos va a servir, es una herramienta clave para superar el desafío de titular. Claro. En algún momento, y esto Marta, vos te acordás perfecto, lo que hacíamos en las clases presenciales era llevar por cada estudiante 4 o 5 recortes de diario y les cortábamos el título. Entonces cada uno tenía que titular diferentes recortes. Que ahora, bueno, por esta cuestión del no vernos y no encontrarnos en un aula, no lo podemos hacer. Pero es un buen ejercicio para titular, y en algún momento lo vamos a proponer, tomar un hecho determinado, entonces que cada uno genere 2 o 3 títulos. Y eso es un ejercicio que podemos hacer. Tomar un hecho determinado que sabemos que va a aparecer en los diarios, no sé, mañana, pasado, no sé, o tomar el clásico, el superclásico del domingo, y bueno, generar individualmente cada uno 2 o 3 títulos y después Compararlos el lunes. Y después enviarlos el lunes. Y tomarse cada uno el laburo de ver si lo que titularon coincide con alguno de los medios, o no. Coincide con Telam, o con Página 12, o con La Nación, o con El Día de la Plata, o con Clarín, o con Infobae, con el que sea. Los ejemplos que vos viste de no titulación, básicamente es la mayoría de los títulos de La Nación, un desastre, ¿no? Todos, tipo, no sé, una canción, un nombre de un libro, ridículo, pero digo, pasa bastante, estoy observando en los titulares de La Nación que titulan bastante, o sea, muy mal. Todos los medios, todos los medios, todos los medios, o casi todos, titulan mal. Yo trato de poner un ejemplo para no herir ninguna susceptibilidad. El diario Lee. El diario Lee generalmente juega
los apellidos de los deportistas, y eso lo que desnuda es una falta de creatividad y un sentimiento de holgazanería que uno dice, no pueden trabajar así, no se puede trabajar así. No También es hay periodismo. también es cierto, Marcelo, que también hay otra lógica en tanto a lo que nosotros llamamos periodismo y a lo que se busca con ese estilo de títulos. Sobre todo en un medio digital. Sí, en el caso del medio papel, que es una cuestión más estilista desde siempre de ley, que es bastante fea, pero esto de los títulos, sobre todo en digital, hoy apuntándole al clickbait, y difícilmente vayas a encontrar cualquier título que sea en rigor periodístico, porque no se apunta a eso. Sí, a ver, eso daría para discutir largo rato, y lo cierto y lo real es que cuando vamos a un medio, nosotros tenemos que adaptarnos al medio y no el medio adaptarse a nosotros. Eso también es real. Como las normas de estilo que nosotros proponemos en cada cursada, que no son ni mejores ni peores que las que proponen otros profes. Son distintas. Pero todas sumadas, las que proponemos nosotros y las que proponen otros profes, hacen a la formación de ustedes. Y eso está buenísimo porque es variado, porque es heterogéneo, porque genera un valor agregado en el estudiante que yo no lo tuve en mi formación académica, sí lo tuve en recorrer varias y muy diferentes redacciones. Y eso es lo que me terminó conformando. Al revés de ustedes, que ustedes lo pueden tener a partir de la formación en una aula. Estaba pensando tinta roja, que siempre les hacemos ver todavía Sí. en este curso, ¿no? Que justamente muestra esto, ¿no? Como Sí. el estudiante se tiene que ir pasando a ser periodista, se tiene que adaptar al medio. Sí, se trata de una película peruana, que bueno, no la voy a spoilear, pero que va a estar subido el link para que durante el transcurso de estos días ustedes la puedan observar, y vamos a charlar sobre eso probablemente en 15 días. Y ahí, bueno, ustedes van a ver, si bien la película, con esto que la tecnología nos atraviesa, la película envejece rápidamente, es algo para tener en cuenta y que para respetar, porque soy un convencido que todo lo que nos hace pensar y cambiar ángulos de pensamiento o agregarnos ángulos de pensamiento siempre es respetable, siempre es para tener en cuenta y para tener en consideración. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Yo te quería preguntar. Sí, perdón. Sí, dale. con respecto a esto de la titulación, a mí, viste que te escribí yo, del verbo en pasado muchas veces es como que no me pega para lo que yo quiero titular. Entonces, ahí me vino como una cuestión, porque por ejemplo yo puse lo de los clubes en extinción y no se terminó para mí, queda como en stand-by, o sea, es algo que va a seguir la lucha y va a seguir para adelante. Entonces como que me cuesta poner el verbo en pasado, porque me parece como que es algo que está en el aire. Entonces ahí eso que yo te mandé, una construcción sustantiva, y no le puse verbo, viste que después le agregué. Sí. Bueno, porque es como que no me cierra poner que se cerró, o que están o que la lucha terminó. O sea, como que está pendiente. A ver, hay que tener especial atención en eso. Eso es lo que te... Porque hay una, por ahí, como lo planteás, hay una zona gris entre el periodismo y el periodismo de opinión. Una cosa es lo que a vos se te ocurre, o se te plantea, o imaginás, o analizás,
y otra cosa es lo que dice tu entrevistado. Entonces, si estamos haciendo una entrevista para publicarla en un diario determinado, en un blog o donde sea, la prioridad es lo que dijo el entrevistado. Y siempre es en así. pasado. Por Es más así. que no lo haya, siempre va a quedar en pasado. Pero además de que es en pasado, porque la entrevista ya la hiciste y los datos de esa persona, de esa fuente, ya los tenés y tuviste tiempo para desgrabar, para redactar, para borrar, para corregir o lo que sea. No podemos evitar respetar, y ahí sí respetar, tu opinión iría en otra nota, que para vos la lucha va a continuar, y que se van a cerrar clubes, y qué pasa con los pibes, y el problema social, y que los clubes, la gente va se lleva su tupper con comida. Todo eso, por supuesto que es materia de análisis, y va encadenado con la pobreza, y va encadenado con la falta de trabajo, y va encadenado, ahora que con la tarjeta alimentar que aumentó, va encadenado a una serie de cuestiones muy importantes como para que vos tengas en cuenta y hagas tu nota de opinión. En el mientras tanto, y que vos estás ofreciéndole a tu lector la entrevista que le hiciste a un referente de las instituciones, hay que respetar eso. No quiero escaparme de la cuestión que tiene que ver con las notas de opinión. Una nota de opinión tiene que ser el fruto de una investigación. Yo no puedo ahora sentarme, sí podría hacerlo, pero no sería el laburo periodístico. Yo puedo ahora sí sentarme a hablar del sexo de los ángeles, por ejemplo, y escribir una editorial sobre el sexo de los ángeles. Pero si yo quiero hacer un trabajo serio sobre el sexo de los ángeles, y a ver, ¿qué tengo que hacer? Y primero consultar a un cura o a la jerarquía eclesiástica para que me expliquen si existen los ángeles. Después, a doctores o especialistas en metafísica. Después, a gente que sea agnóstica y que me diga por qué no existen los ángeles. Después, entrevistar a gente que tuvieron experiencias con ángeles. A ver, que yo opine sobre algo necesita una investigación. Volviendo a esto de los clubes, para opinar sobre los clubes, también necesitas una investigación. Desde, por supuesto, como punto de partida, lo que dijo Alberto, pero también sabiendo que todos los días hay casi 2 millones de nenes de hasta 14 años que pasan hambre. Y ese es un dato objetivo de la realidad. Pero te lo tiene que decir alguien. Entonces, bueno, no sé, vamos a suponer el ministro Arroyo. Lo entrevistás y el tipo te dice, sí, tenemos 1.938.241 pibes de 0 a 14 años que pasan hambre. Bueno, ese es el dato. Y eso es lo que uno tiene que tomar para opinar. Siempre la opinión tiene que tener fundamento. Por lo menos en lo que pretendemos que sea un periodismo sano. Ahí Rodrigo nos dice que se le cayó Fivertel. Bueno, después tendrás la grabación. Ya volví. Gracias, profe. En tanto, Marta, acordate de esta semana de colgar el link de la película. Sí. Para después debatirlos la otra semana. No sé si quedó algún otro dato. Esto era una suerte de devolución general. Queríamos hacer hincapié un poco un lapso, un tramo en titulación. Titulares, prueba y error. Titulares, la única forma de seducir al lector. Titular es un arte. En todos los grandes medios siempre hubo tipos que se dedicaron a eso.
Y hay muchas formas de titular que en algún momento podemos volver sobre eso. Títulos informativos, títulos temáticos, títulos expresivos, títulos para radio, títulos para gráfica, títulos para televisión. Estamos cansados de ver a zocaleros en televisión que escriben mal. De manera que hay mucho por mejorar, hay mucho por corregir. Y nosotros tenemos eso a favor, que podemos ir con una formación lo más profesional posible para enfrentar el desafío de un medio de prensa, ¿no? Y hacer pie. ¿A alguien le quedó algo? ¿Alguien quiere señalar algo? ¿Alguna duda? Sugerencias, por supuesto. Estaba pensando en la otra nota, ¿viste? Que estamos haciendo, la que son de 4 fuentes propias. Sí. Por ejemplo, una fuente podría ser un informe de un organismo oficial. Si tiene que ver con el tema específico, sí. Claro. Por ejemplo, no sé, pienso, ¿no? Como estábamos hablando recién del tema del hambre, la pobreza, etcétera. Si hay un informe del INDEC o de algún organismo oficial diciendo cifra, etcétera, lo puedo citar como una fuente. La idea, sí, pero el informe, pero a ver, la idea con esas 4 mínimo fuentes propias tiene que ver con agilizar el tema de entrevista, de que vos te sientes a hablar con alguien, o llames a alguien, o hagas un Zoom con alguien, o llames a alguien, agilizar el tema agenda, agilizar el tema entrevista, agilizar el ida y vuelta con alguien, con una fuente, agilizar la charla, agilizar la pregunta. A ver, no está de más que esté un informe, pero el objetivo puntual es dialogar como periodistas con alguien, preguntar, saber qué vamos a preguntar, saber qué queremos de esa persona. Sobre el informe final, sobre la nota final, yo les pido, primero, que no duerman, por una cuestión de tiempos. Segundo, que así como lo planteó Marcela recién, que quien tenga dudas o inquietudes, que también lo planteé. Saben que con Marta respondemos de inmediato los correos, así que no tenemos problema. Las veces que necesiten consultar, estamos ahí. Quien necesite algún referente para un tema puntual, como dijimos al principio de la cursada, tienen a disposición la agenda de la radio, de Radio Provincia, donde yo trabajo, para lo que necesiten. Tiene que ser un tema puntual y específico. Y no se duerman, y quien quiera enviarnos algún avance de la nota, por supuesto puede hacerlo. Tengo una consulta acá, aquí de Carlos, sí, que me escribió sí. aquí al mail. Carlos, Sí, ahí, recién entre que iba escuchando la charla, hablando con algún otro compañero. No, les preguntaba y de paso le trasladaba al resto. La última clase yo no estuve y no estaba entendiendo cuando empezó Marcelo a hablar, digo, ¿de qué 2 redacciones está hablando? Yo estoy perdido. Y nada, ahí entendí. Está en el grupo de Facebook, pero ahora te lo paso, si no, al link. No, es que no, o yo no estoy en el grupo de Facebook o no lo vi. Es que en realidad estoy uso el campus, y como no había visto nada en el campus, medio que me perdí. Ok. Bueno, lo subo ahí también, entonces, por las dudas. Bueno, a ver, para aclarar los tantos. Tal vez se nos escapó subirlo al campus, pero tenemos también el correo y tenemos la red social para comunicarnos. No se atañen únicamente al campus, porque nos ha pasado el año pasado que se queda el campus, entonces quedamos incomunicados. Y el año pasado se cayó reiteradas veces. De manera que no especulemos con que la única vía oficial de comunicarnos es el campus, porque la universidad tomó como vías oficiales también
por supuesto el correo electrónico y la red social para el grupo cerrado, que esa es la función que cumple dentro de este grupo. No, está bien, perfecto. Era por la consulta, en todo caso, ahí lo estoy viendo, sí, que está bien, listo. Les envío después la nota. Reviso la clase y les envío después, ya con los... Hasta acá llegamos hoy. Pido disculpas que no cumplí con mi palabra, que era un encuentro cada 15 días, pero me parece que era necesario hacer una devolución general, puntualizar la cuestión de títulos. Y ahí alguien me pregunta la extensión del trabajo final. Como va a tener 4 testimonios, estábamos pensando que tenga un piso de entre 50 y 60 líneas y que por supuesto para no pisarse entrevistados pueden obviamente utilizar subtítulos y demás. Hacer algún recuadro, hacer algún cuadrito de color, eso también, porque por ejemplo, vamos a suponer, se encuentran con un club que tiene a un señor de presidente y el hijo o la hija es el responsable de la biblioteca. Entonces, en esos casos, como ocurre acá en Deportivo La Plata, que es un club que yo participo, en esos casos, bueno, se puede dar que, no sé, padre, hijo y nieto viven dentro del club y por el club, y para el club. Y son cuadritos de color interesantes que visten la nota final. Así que en eso también pueden tenerlo en cuenta para el desarrollo del trabajo final. Rodrigo está levantando la mano. ¿Tenés una pregunta, Rodrigo? No quería interrumpir al profe mientras hablaba. Profe, una consulta. Recién hizo mención acerca de la agenda de la radio, ¿no? En caso de que tengamos un contacto o estemos buscando un contacto que por ahí no podemos llegar con facilidad o por ahí está en la agenda de la radio. ¿Cómo hacemos en ese caso? ¿Te contactamos a vos? ¿Te lo pedimos? ¿Cómo es? Me escriben un correo, a Marta y a mí, como siempre, van a los 2 correos la consulta, diciendo específicamente, bueno, necesito un contacto para tal cosa. Nosotros, en virtud de que la mayoría eligió clubes de barrio, entrevistamos a Alberto, produjimos la entrevista con Alberto porque a más de uno ese testimonio le iba a servir, tanto desde lo cotidiano como desde lo político, la ley que no termina de aplicarse y demás. Nos pareció una charla interesante, que creo que a ustedes también les debe haber resultado interesante. ¿Puedo repreguntar? Sí, claro. No, bueno, quería preguntar por el tema de la extensión, ahí dijo 60 líneas. Yo cuando le había propuesto la nota, le había puesto entre 7.000 y 9.000 caracteres, hablando en caracteres, ¿no? Si me extiendo por lo menos, no sé, 20 líneas más o 10 líneas más como mucho. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se puede? ¿Es permitido? ¿O es... No hay problema, no hay problema. ¿No? Cuando damos un piso, es un piso. El inconveniente es si damos 60 líneas y escribís 30. Si hay 10, 20 líneas más, no hay problema. No lo sé medir en caracteres. Ya estoy grande, estoy viejo y ya no, esas cuentas ya no las hago más. Profe, Sí. mi pregunta se refería al tema del trabajo final. Yo tomé como fuentes propias las distintas entrevistas a las distintas personas que están en el club, por ejemplo, desde el señor que atiende el buffet hasta un profesor, hasta comisión directiva. ¿Eso cuenta así como fuentes propias? Sí, claro, sí, sí. Perfecto. Por supuesto. A eso apuntamos nosotros. A la charla con el que está cotidianamente batallando en el club, ¿no? Perfecto. Bárbaro, gracias. Y como siempre, les decimos que independientemente de la cursada, que tenga inconvenientes de conectividad,
quien tenga inconvenientes de salud o quien necesite la edición de una nota para otra materia, por un laburo, por supuesto, puede contar con nosotros para darles una mano. Profe, perdón, sobre el trabajo final, entonces al final quedamos en que son 4 testimonios. La última vez que le había consultado me había dicho varios, pero no habíamos quedado en un piso, por eso le pregunto. Sí, establecemos que por lo menos sean 4. Genial, joya. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna duda, algo que quedó pendiente? Marta, es tremendo ese fondo que tenés ahí de pantalla, es tremendo. Iba a decir lo mismo, dije, me encantó. Aquí es la 9 de julio. Claro, con el obelisco, es de noticiero esa. Aparte, un cielo celeste, tipo re patrio, no, muy tremendo, tremendo. Viene el 25 de mayo, entonces a tono. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Cualquier duda, a disposición de ustedes. En un ratito Buena semana. les cuelgo la clase Chau. en Facebook y en la plataforma. Vale, gracias. Buena semana. Chau. Gracias. Buena semana, hasta Chao, luego. hasta luego.